Buenas tardes, mi nombre es Natalia Junco Campo. Nosotros les vamos a hablar acerca de las guerrillas colombianas. Mi grupo está conformado por Diego Figueroa, Rafael Sinín, María Rodelo, Andrés Galván, Carla Macías y quien les habla, Natalia Junco. El Ejército de Liberación Nacional, también conocido como el ELN, es una organización guerrillera insurgente en Colombia de extrema izquierda y con una orientación revolucionaria en Colombia y Venezuela. Se define como una orientación marxista y prorrevolución cubana. Su fundador fue Fabio Vázquez. La fundación fue el 4 de julio de 1964 en Colombia. Sus objetivos fueron establecer un Estado socialista en Colombia. Es calificado como un grupo terrorista en Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea. Sus principales atentados fueron los combates, batallas y enfrentamientos, asesinatos, masacres, secuestros, tomas guerrilleras, atentados terroristas, y las tomas de algunas partes de Colombia, como la toma de Cicatoa y la Operación Anorí. Comienzan los diálogos de paz en 1990 con el gobierno de Gaviria. Estas siguen en 1998 con el gobierno de Samper. En 1999 las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana. En el siglo XXI las negociaciones de paz con el gobierno de Uribe y la guerra con la FARC y EP. En el 2015 las negociaciones con paz con el... Yo les voy a hablar sobre la historia del caso del padre Tiberio Fernández Mafia. Este padre, quien fue desaparecido forzosamente junto a sus dos acompañantes al norte del Valle del Cauca, en el municipio Trujillo, del 17 de abril de 1990, acaba de ser incluida al registro de memoria del municipio por UNESCO. Este registro está destinado a preservar el patrimonio documental del mundo, y esto alberga también en bibliotecas, archivos de museos y entre otros, pero también está como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. Tiberio vive hoy ahora mismo son testimonios de la vida de un mártir. Representa un documento de extraordinario valor histórico y documental, que recoge las memorias de sufrimientos de los familiares de las víctimas de Trujillo, masacre en 3 municipios colombianos entre 1986 y 1994, en el que murieron más de 300 personas y entre ellas estaba el padre Tiberio. Dice, esto según el programa de memoria del mundo. El padre era considerado como un grandioso líder, un comunitario de Trujillo, y tras 24 años de la muerte de este mártir colombiano, el pasado 21 de octubre, el programa de memoria del mundo, que es el UNESCO, inscribió la propuesta de Tiberio, que vive hoy, testimonios de la vida de un mártir, en registro de memoria del mundo y también de América Latina y el Caribe. Gracias a la candidatura realizada por el Centro Nacional de la Memoria Histórica a través de la Dirección y también del Archivo de los Derechos Humanos. Gracias. El M-19, el Movimiento 19 de Abril, fue una organización guerrillera urbana colombiana, surgida a raíz de un fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinillas. Participó en el conflicto armado interno de Colombia desde 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. Las ideologías del movimiento eran el nacionalismo y el socialismo democrático, pues su objetivo primordial era instaurar la democracia en Colombia. Tras su desmovilización, el 8 de marzo de 1990 se convirtió en un movimiento político que, cambiando su posición de izquierda,
y acogiendo a los postulados de un movimiento más cercano al de centroizquierda, conociéndose como Alianza Democrática del M-19. Continuaré hablando sobre el M-19. Este movimiento fue constituido por los representantes del ala socialista de la NAPO, Jaime Bigman Cayón, Iván Marino Espina, Álvaro Fayad, Luis Otero Cifuentes, Carlos Toledo Plata, Real Santa María, Andrés Almarales, Eber Bustamante García, Iván Jaramillo, y ellos compartían una ideología que apelaba al bolivarismo y nacionalismo. Los principales atentados que realizaron este grupo fueron el secuestro de políticos de derecha y sindicalistas, el robo de la espada de Simón Bolívar, secuestros en la Embajada de República Dominicana, la toma del Palacio de Justicia, secuestro de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores. Bueno, señor, sigo yo. Les voy a explicar sobre las FARC. ¿Qué fueron las FARC? Las FARC, antes que todo, es la abreviatura de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fue un grupo guerrillero que estuvo en nuestro territorio y tenían ideología izquierdista. Muchos países lo catalogan como un grupo dedicado al terrorismo. Países como Venezuela, Brasil y Ecuador. Nacieron en los años 20 dentro de luchas de hacendados y campesinos hacían esas luchas por el territorio. Sin embargo, fueron oficial en 1964 durante el gobierno de Guillermo León Valencia, cuando bombardeó una ciudad autónoma llamada La Marquetalia. Esta ciudad era dominada por unas autodefensas armadas. En los años 90 fue que las FARC se metieron con el cultivo de la coca, donde la cultivaban allá en zonas selváticas y la comercializaban y la exportaban hacia Estados Unidos, más que todo. Con el gobierno de Juan Manuel Santos, él atacó muy poco a la FARC y empezó a crear acuerdos de paz, unos acuerdos que le darían fin a esta guerra ya. Y ¿qué digo más? En el 2016, el 26 de septiembre, se firmó el acuerdo de paz en Bogotá, un hecho que acabaría más de 50 años de guerra y le daría un aliento así de respiración hacia Colombia, porque muchos años de guerra. Se dice que esta guerrilla puede rearmarse por muchos sucesos de ahora. Sin embargo, no tendría la misma fuerza que tuvo los años anteriores. Muchas gracias. Y ¿qué digo más? En el 2016, el 26 de septiembre, se firmó el acuerdo de paz en Bogotá, un hecho que acabaría más de 50 años de guerra y le daría un aliento así de respiración hacia Colombia, porque muchos años de guerra. Se dice que esta guerrilla puede rearmarse por muchos sucesos de ahora. Sin embargo, no tendría la misma fuerza que tuvo los años anteriores. Muchas gracias. Armado dejó grandes secuelas. A continuación se nos verán las secuelas más importantes que dejó el conflicto armado colombiano. El narcotráfico era una de las fuentes más importantes de ingreso económico para los guerrilleros. Ellos utilizaban las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador para producir la coca. Era el insumo principal para producir la cocaína. Presencia de la FARC en poblaciones fronterizas con Ecuador. Las fuerzas militares y los policías ecuatorianos
informaban que guerrilleros solían cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador para suministrar sus necesidades, comprar armamentos, municiones y algunos alimentos u otro tipo de necesidades. También se reportaban enfrentamientos en territorio ecuatoriano. Plan Colombia era un acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos para acabar con el narcotráfico y el conflicto armado colombiano. Una de sus estrategias era destruir los cultivos ilícitos por vía aérea. Se reportaron que hubieron varios infectados con las plantaciones y fueron afectados los habitantes de su salud. Refugios y desplazados. Toda esta problemática conllevó a que los desplazados de nuestro país fueran trasladados como refugiados o beneficiarios para un refugio en el país de Ecuador. El tráfico de armas. Perú, Brasil o Panamá eran las zonas que utilizaban los guerrilleros para el tráfico de armas. Todos estos armamentos eran suministrados y se detectó que eran de procedencia militar.